Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana corresponde hablar del derecho penal. En nombre y representación de GEIA, su servidora, la licenciada Margo Aranda, en conjunto con la licenciada Gabriela Sánchez, estaremos hablándoles acerca de las nociones básicas de la teoría del derecho. Así pues, sin más preámbulo, en nombre y representación de GEIA, damos inicio a este webinar. Primero que nada, hay que darles a conocer el objetivo de este webinar. Vamos a analizar y a estudiar la estructura del delito, los presupuestos jurídicos de la punibilidad del comportamiento humano a través de la acción o la omisión, del cual obviamente se va a derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídica penal. Entiéndase esta consecuencia jurídica penal como la aplicación de la ley ante la comisión u omisión de un delito que obviamente va a estar reconocido en el ordenamiento legal. Vamos a tener también dentro de los objetivos, pues precisamente identificar cuáles van a ser aquellas características generales que van a reunir respecto de la conducta para que ésta sea calificada como un hecho punible. Entiéndase por hecho punible como aquella pena que va a ser impuesta a la persona que realice la conducta ilícita y obviamente impuesta por el juez. Dentro del curso vamos a tener el siguiente temario. Vamos a definir el concepto de delito, quiénes participan en el delito, ya sea sujeto activo, sujeto pasivo. Vamos a tener también los objetos del delito, tanto el material como el jurídico, y las formas de manifestación del delito. Aquí, en este punto de las formas de manifestación del delito, vamos a ver algunos principios establecidos en la normatividad del Código Penal. Estos principios, pues, va a ser el de especialidad, el de consunción o absorción, y obviamente van a tener que ver también con el tema del concurso de delitos. También vamos a tener el desarrollo del delito, que es mejor conocido como el iter criminis, y los elementos del delito. Entiéndase por elementos del delito, pues aquellos que pueden ser positivos y negativos, la conducta, la ausencia de conducta, la tipicidad y la atipicidad. Con esto, entonces, vamos a iniciar. Por favor, les recordamos que si tienen alguna duda, pregunta, la misma va a ser resuelta a través del chat, por lo que los invitamos a que permanezcan atentos durante el webinar y nos formulen sus preguntas en la sección de levantar la mano o en la sección de preguntar. Bien, primero que nada es importante que nuestros espectadores sepan en dónde podemos ubicar el derecho penal, ¿no? La verdad es que el derecho penal es muy amplio. Vamos a tener una parte general y una parte especial. Hoy nos vamos nosotros a concentrar precisamente en esta parte general, en donde vamos a encontrar la teoría del delito. Y pues va a incluir, por supuesto, el estudio del delincuente, la teoría de la pena y las medidas de seguridad. Nos vamos a concentrar en esta parte general y pues la parte especial, que son los delitos en particular, los vamos a estar viendo en el transcurso de la semana con delitos muy, muy especiales y específicos. Bien, preguntémonos, ¿qué es un delito? ¿No? Es muy conocido por todos que si leemos algún artículo, si vemos noticias o ya escuchamos que de repente hay alguien que simplemente nos dice, ya sean los medios de comunicación o las redes sociales hoy en día, pues es muy fácil, ¿no? Escuchar esta palabra y familiarizarse con la misma, pues puede ser un poco, un tanto compleja, ¿no? A veces sucede que pueden dar a conocer cualquier conducta como un delito, pero no siempre es así, ¿no? Hay conductas que van a tipificar infracciones y hay conductas que van a tipificar, obviamente, los delitos, que es materia de este webinar. Entonces, abusados con eso para que parte también eh, de este curso, pues se lleven ustedes esta cuestión o este tema de poder identificar cuándo vamos a estar ante la presencia de un delito. Bien, la palabra delito deriva del verbo latino delinquere, ¿no?
que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente estas definiciones que derivan de esta palabra latina, pues prácticamente va un poquito enfocado como a una cuestión moral desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nos dice, híjoles, pues delito viene de delinquere y entonces delinquere lo vamos a encuadrar como en esta cuestión moral de algo está mal, no estás cumpliendo, no vas por el buen camino, etcétera, ¿no? Entonces, aquí prácticamente nos vamos a quedar nosotros con la cuestión latina para, obviamente, conocer la raíz de dónde procede esta palabra, pero vamos a tener una definición que obviamente va a estar plasmada en el ordenamiento legal. Les hablo del Código Penal, ¿no? Entonces, esta definición la vamos a encontrar en el artículo 7, ¿no? Y prácticamente la va a estar definiendo al delito como aquel acto u omisión que va a ser sancionado por las leyes penales. Así pues, quien comete un delito va a estar efectuado por una o varias personas. A estas personas la ley las va a denominar como sujetos del delito. Vamos a tener un sujeto pasivo y un sujeto activo, ¿de acuerdo? Entonces, por sujetos vamos a entender a aquellas personas que van a participar, ya sea de forma directa o indirectamente en el delito, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues prácticamente quien comete la conducta antisocial que va a estar tipificada por la ley y obviamente va a haber una afectación, ya sea en la persona o en los bienes de la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver que por sujeto activo va a ser en cuanto a la participación, pues la victimaria, ¿no? O victimario. Y que de acuerdo al momento procesal en el que se encuentre la investigación del delito, pues se va a conceptualizar de diferentes maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, como brevario cultural, pues es muy común que nosotros escuchemos que inmediatamente se le dice delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque robó, porque violó, porque mató, ¿no? Pero jurídicamente existen ciertas etapas procesales que van a hacer que no se le conozca tal cual como ese nombre, porque pues obviamente, como ustedes saben, toda persona quien acusa o quien lanza una imputación, pues tiene que probarla, ¿no? Entonces, aquí es donde nuestro sistema jurídico prevé como ese tipo de conceptualizar las palabras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si una persona roba y esta persona es detenida, pues a partir de ese momento que es detenida y se pone a disposición del Ministerio Público, pues no se le va a conocer como el ratero, ¿no? Se le va a conocer como el presunto, ¿no? La persona presunta que cometió cierta conducta ilícita. Ya cuando esta persona sea procesada o vinculada a proceso y venga todo su procedimiento de pruebas, pues entonces va a recibir el nombre de indiciado. Cuando esta persona resulte que sí cometió la conducta, pues ya va a ser como el sentenciado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta cuestión de conceptualizar al delincuente o conceptualizar, mejor dicho, al sujeto activo que viene siendo la víctima. Y bueno, si vamos a tener un sujeto activo que va a ser la víctima, entonces también vamos a tener un sujeto pasivo que va a fungir precisamente como aquella persona que va a ser la ofendida, ¿no? A la víctima se le conceptualiza, como ya se los expliqué, como aquel que materialmente resiente el daño, ¿no? Ya sea en su persona o en sus bienes, y el sujeto indirecto, pues prácticamente viene siendo el ofendido, ¿no? Para que esto quede un poquito claro, les voy a poner algunos ejemplos y sobre todo la finalidad de los ejemplos es para que ustedes puedan identificar, ¿no? Si yo les digo en este momento que Juan violó a una menor de edad de nombre Marta, entonces, ¿quién estaría fungiendo como el sujeto activo y quién como el sujeto pasivo? ¿No? Aquí en el chat pueden hacerme llegar sus comentarios para que esta identificación de los sujetos en los delitos queden claros. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí tenemos que, ok, nos dicen
que el sujeto activo, pues prácticamente, a ver, la violada, ok. Ok, me dicen que el sujeto activo, pues es obviamente el agresor, quien comete la violación, y el sujeto pasivo, pues la menor, ¿no? Que es obviamente sobre el cual recae la conducta, ¿no? Bien, con esto tenemos pues la identificación de los sujetos, ¿no? Y así nos podríamos ir con algunos otros sujetos, ¿no? Igual delitos como el robo, delitos como el robo a casa habitación, delitos como pues la violación, el homicidio. Ante todo este tipo de delitos, pues vamos a tener la identificación del sujeto activo y pasivo. Una vez identificados estos sujetos, pues va a haber objeto, ¿no? Obviamente también del delito. Y por objeto vamos a entender a la persona o cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo del delito, ¿no? Aquí en el objeto vamos a tener una clasificación de dos, el objeto jurídico o el bien jurídico tutelado y el objeto material o el instrumento del delito. ¿A qué nos vamos a referir o qué vamos a comprender por el objeto jurídico y esta cuestión del bien jurídico tutelado? Bueno, pues prácticamente vamos a tener que el objeto jurídico pues es determinado, ¿no? Por cada sociedad y prácticamente van a ser esos bienes que tanto individualmente como colectivamente nos van a interesar proteger, ¿no? Y no solamente en lo individual, sino, eh, repito, pues colectivamente, ¿no? Esto va a ser prácticamente aquellos en los que se tenga un interés primordial y en ese orden de ideas, pues va a ser menester de nuestros legisladores al momento de construir las hipótesis o las teorías del caso o todo este escenario delictivo para, pues, obviamente, fundamentarlo, ¿no? Entonces, por ende, el tipo penal lo vamos a encontrar regulado en los ordenamientos legales y va a ser aquel que nos permita delimitar o encuadrar la conducta ante la cual se esté realizando por los sujetos, ¿no? Los bienes jurídicos tutelados, pues siempre van a ser protegidos por el Estado y prácticamente va a ser lo que va a hacerlo primordial ante este tipo de conductas, ¿no? Ejemplos de bienes jurídicos tutelados, bueno, pues obviamente ante los delitos, por ejemplo, una violación, pues vamos a tener que una persona va a ser afectada, ¿no? Va a ser afectada en su cuerpo, físicamente, moralmente, etcétera, ¿no? Entonces, ante eso, pues el bien jurídico tutelado que le va a proteger el Estado a esa persona, pues va a ser su integridad sexual, ¿no? En caso de robo, se me ocurre robo a casa habitación, pues vamos a tener que el bien jurídico tutelado de la persona afectada, pues va a ser su patrimonio, ¿no? Y así sucesivamente el ordenamiento por cada tipo penal o por cada conducta que se realice, pues va a haber va a haber, perdón, un bien jurídico tutelado que va a ser el que eh, predomine, ¿no? O el que sea, ¿cómo decirlo? Pues sea como protegido por el Estado, por las leyes, ¿no? Ahora bien, por el objeto material, pues va a ser precisamente la persona o la cosa sobre la cual va a recaer directamente el daño causado por el delito cometido. Y bueno, cuando se trate de una persona, pues vamos a identificar precisamente, se va a hacer como esa identificación de los sujetos, de modo que en una misma figura pueden llegar a coincidir o deberían, mejor dicho, coincidir pues el sujeto pasivo o los sujetos y pues el objeto material, ¿no? Entonces aquí es importante también recalcar que eh, los delitos pues también pueden ser cometidos por personas morales, por así decirlo, pero pues prácticamente no funciona así, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber como una representación de esa persona moral. Aquí en esta imagen que ustedes visualizan, pues tenemos a unos muñequitos en donde vemos que uno de ellos porta un arma y pues en una viñeta, en un globo, pues él está pidiendo el perdón, ¿no?
Entonces, aquí sin duda, en esta imagen que es muy representativa, pues ustedes se percatarán que va a haber un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Y una cuestión que vamos a ver más adelante, que nos va a explicar la licenciada Gaby, de ver precisamente cuál es el tipo penal que se efectúa o que está regulado por la ley para que esta persona que está pidiendo perdón, pues sea sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos ahí que porta un arma, vemos que no solamente portó el arma, sino que le disparó y que hay una persona que se encuentra lesionada, ¿no? Puede estar lesionada o puede estar muerta. Ahí se los dejo a ustedes a su criterio para que lo analicen, ¿no? Y también vemos pues que esta persona está pidiendo perdón, ¿no? Entonces, no sabemos si su conducta fue con toda la intencionalidad de querer hacerlo o hubo por ahí algunas atenuantes que hicieran que pues esta persona actuara de esa forma, ¿no? Bien, sin duda vamos a tener también las formas de manifestación del delito, ¿no? Estas formas de manifestación del delito pues van a estar reguladas en el artículo 13 del Código Penal del Distrito Federal, ¿no? Y va a contener precisamente el principio de especialidad, de consunción y de subsidiariedad, ¿no? Yo les voy a hablar en específico del principio de especialidad, ¿no? Y obviamente vamos a tener este principio cuando una misma materia va a aparecer regulada por diversas disposiciones, pero pues obviamente va a haber una que se tenga que aplicar por nuestros legisladores para poder sancionar la conducta, ¿de acuerdo? Así pues, este artículo nos dice en sus tres primeras fracciones, ¿no? Que la especial va a prevalecer sobre la general. ¿Qué especial? Bueno, pues la ley, ¿no? Aquí es importante también que ustedes tengan conocimiento de que si bien es cierto, tenemos un ordenamiento jurídico general, pues este ordenamiento va a tener a su vez leyes especiales o ordenamientos especiales en donde se van a regular precisamente diferentes conductas, diferentes delitos, eh, etcétera, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza para que ustedes puedan entender este principio de especialidad, pues podemos estar hablando de delitos muy, muy específicos que van a requerir de leyes accesorias o de leyes especiales en donde se va a profundizar el tema, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, pues los delitos en materia fiscal, ¿no? En donde va a haber otros elementos, va a haber una norma especial, ¿no? A lo mejor el Código Penal federal simplemente nos va a dar el tipo penal, ¿no? No sé, por ejemplo, en un, en un robo, ¿no? El tipo va a ser precisamente, bueno, comete robo quien se apodera de cosa ajena, ¿no? A lo mejor ese será el tipo penal y obviamente para que el tipo penal sea sancionado, pues va a haber otros elementos en los que se va a basar el juez para ver cómo pues va a sancionar a la persona, cuántos años de prisión le va a dar, de qué otros elementos se va a llegar en la carpeta de investigación para pues poder sancionar esa conducta, ¿no? Entonces, la fracción primera, pues se refiere en aspectos generales, pues a esos aspectos, ¿no? A que la ley especial siempre va a prevalecer sobre la general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un ordenamiento general que me menciona el tipo penal, pues siempre me voy a ir a la especial, ¿no? Para ver precisamente otros elementos que le den soporte material a la sentencia. Vamos a tener también que la de mayor protección al bien jurídico, pues va a absorber a la de menor alcance, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra muchísimo la aplicación de tratados internacionales, los criterios jurisprudenciales y esta cuestión también de los derechos humanos, ¿no? Hay por ejemplo, cuestiones en donde vemos que a veces eh, sucede algún delito y dejan a esta persona libre, ¿no? Y ustedes se preguntan, bueno, pero pues si están todas las pruebas del, de donde se desprenden que la persona cometió cierto delito, ¿cómo es posible que el juzgador pues haya decidido dejarlo libre, ¿no? Y a veces esto sucede porque cometen o se cometen muchas irregulares dentro del procedimiento, no se respeta el debido proceso. Entonces, ante eso, pues el juez tiene que ponderar precisamente la protección del bien jurídico de esa persona. Entonces, si esa persona no se leyeron sus cartas, su carta de derechos,
fue detenido arbitrariamente, no tuvo acceso a la llamada con un abogado o la asignación de un defensor jurídico, bueno, pues entonces este tipo de violaciones al proceso van a hacer a veces que el juzgador prevalezca, ¿no? O pondere sus derechos humanos y pues lo va a tener que dejar libre precisamente por estos vicios, ¿no? Y bueno, vamos a tener también en la fracción tercera, pues que la principal va a excluir a la subsidiaria, ¿no? Son los ejemplos que se me ocurren para que ustedes puedan comprender, ¿no? Este principio de especialidad, ¿no? Que prácticamente, les repito, pues no es más que otra cuestión de la aplicación de la normatividad, ¿no? La especial siempre, siempre va a prevalecer sobre la ley general. Bueno, el principio de especialidad que estamos viendo lo definimos aquí, ¿no? Como la relación de especialidad se va a dar cuando el tipo penal va a contener todos los elementos o caracteres de otro, pero además va a haber algún otro elemento, ¿no? Que nos demuestre un fundamento especial de punibilidad, ¿no? Que es lo que estábamos platicando en los ejemplos. Sin más, entonces, le cedo la palabra a la licenciada Gabriela Sánchez para que nos explique o continúe con este tema de los principios. Entonces, Gaby, adelante, Gaby, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta primera sesión de la Semana del Derecho Penal. Para conocer perfectamente o para que podamos comprender todos los temas que vamos a ver en esta semana, eh, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me podrían apoyar para decirme si lo visualizan? Supongo que ya. Para comprender mejor los temas que vamos a desarrollar durante esta semana, pues precisamente se inició con el tema de la teoría del derecho. La teoría del derecho nos ayuda, la teoría del delito, perdón. La teoría del delito nos ayuda a comprender precisamente esos elementos básicos de todo tipo penal. Por tipo penal, pues como ya les decía la licenciada Marwa, vamos a entender un delito es sinónimo de tipo penal, como ya lo vimos en la descripción que hizo en la definición que nos dio la licenciada Marwa de lo que es un delito, se encuadra también lo que es el tipo penal, entonces ahí sí les pediría que lo entendamos como sinónimo. Tipo penal y delito pues son sinónimos. Tipo penal, como dijo la licenciada Marwa bien, es la descripción que hace la ley de una conducta que se considera punible y que por tanto es un delito. Entonces, como bien dijo la licenciada, aquí lo que vamos a exponer es todo aquello, teoría o elemento que nos va a dar pie a definir si una conducta es o no delito, porque no todas las conductas que pueden parecer delito lo son. Y eso lo tiene que explicar muy bien el juzgador al momento de imponer una pena, ¿no? Tiene que entrar a esta teoría y acreditar todos los elementos del delito para poder fincar una responsabilidad y por ende imponer una pena. Y todos los excluyentes que pueda haber, pues obviamente la parte de la defensa de quien cometió el delito, pues nos va a hacer valer, porque lo que pretende la defensa, pues es excluir al inculpado de esa conducta que está tipificada como delito. Entonces, por su parte, el juzgador va a querer fincar y establecer que hubo un delito, y por su parte, la defensa pues va a tratar de quitar elementos para decir no, no fue un delito. Entonces, vamos a ver más adelante esos elementos. Yo me estoy adelantando un poquito, pero sí viene a relación de todo lo que nos expuso la licenciada Marco. Continuando con los principios que debe aplicar el juzgador, en este punto vamos a ver el principio de consunción o absorción. Este principio aplica cuando un delito de mayor amplitud, en cuanto a su ejecución, absorbe a otro de menor amplitud, a otro que es un delito que ya se encuentra, la conducta delictiva ya se encuentra consumada al consumarse el delito de mayor amplitud. Tal vez suena así como
un poco incomprensible, pero la palabra misma lo dice, absorción. Un delito grande, digamos, absorbe a uno menor. Cuando esa conducta menor, pues se queda como consumada dentro del mismo delito mayor. Como ejemplo podemos poner el delito de robo a casa habitación. Obviamente hay un delito de robo simple, donde, como describe el tipo penal, corresponde al que se apodera de cosa ajena sin consentimiento del propietario o del dueño. Ese es el robo simple, pero para que se cometa un delito de robo a casa habitación, pues obviamente se va a hacer el robo de bienes que se encuentran dentro de un domicilio. En ese caso, el delincuente o el sujeto activo, como ya conocemos ahora que se denomina, tendrá que entrar al domicilio para hacerse y apoderarse de esos bienes que no son de su propiedad. Al entrar al domicilio, está cometiendo con ese hecho otro delito menor, que es el allanamiento de morada. Luego, entonces, el delito de robo a casa habitación absorbe al delito de allanamiento de morada, puesto que para denominarse robo a casa habitación tuvo que haber el ingreso o el allanamiento de morada. Creo que es un ejemplo como que más ilustrativo para que ustedes chicos puedan entender este principio de consunción o absorción. Podemos, lo entiendan, consunción porque un delito se encuentra consumado dentro del otro o absorbido por el otro. Entonces es como que las palabras mismas nos dan la idea de lo que debemos entender por ese principio. Es un principio porque el juzgador lo tiene que aplicar al momento de cuando vaya a juzgar a esta persona que cometió el delito. Es decir, no le va a poder decir, te voy a juzgar por robo cometido a casa habitación y por allanamiento de morada, porque volvemos a lo mismo. Para cometer el robo a casa habitación tuvo que ingresar y tuvo que consumarse el allanamiento de morada y pues ya se da ahí la absorción del mayor por el menor. Tenemos aquí un criterio establecido por la Corte. Oh, perdón, creo que me adelanté. Aquí está. Se los ponemos aquí en nuestra presentación. Los criterios de la Corte, para los que no son abogados, les recuerdo que son la forma en que nuestro máximo tribunal interpreta la ley para que nosotros, quienes las aplicamos, ya sea el juzgador o los litigantes, podamos entender bien la norma, lo que la norma realmente quiere o pretende decir, ¿no? Entonces aquí tenemos un criterio que es una tesis aislada, todavía no es jurisprudencia, pero sí nos da la idea, la Corte nos define aquí en esta tesis lo que se debe entender por este principio de absorción o confusión. Y nos dice que consiste en optar por el tipo que colme en mejor forma la conducta ilícita de la gente cuando ésta pueda apreciarse bajo dos o más delitos. Ya lo veíamos en el ejemplo anterior de robo a casa habitación, que esa conducta se puede apreciar por dos o más delitos y se tiene que optar por la que colme en mejor forma o de manera más amplia, entonces se opta por juzgarlo por robo a casa habitación. Aquí en el criterio de la Corte nos lo describe el principio por una situación que se dio entre un delito de lesiones, entre un delito que pareciera dos, que podrían ser lesiones y robo con violencia. Aquí volvemos a entrar a lo mismo. Existe el robo simple, que decíamos el que se apodera de cosa ajena, pero para calificarlo con violencia, pues tuvo que darse una lesión a la persona para que pudiera dejar de ser un robo simple para pasar a ser un robo con violencia. Y entonces volvemos al ejemplo anterior, pero en este caso el robo con violencia absorbe al delito de lesiones, porque para que pudiera calificarse con violencia se tuvo que dar las lesiones. Entonces, no, cuando se presente a este personaje que cometió la conducta, pues no se le va a juzgar por ambos, sino se le va a juzgar por el que colma en mayor forma la conducta ilícita, que es en el de robo con violencia. Entonces, creo que con esto ya nos queda claro este principio y vamos a pasar a nuestro siguiente tema, dentro de nuestro temario. Vamos a ver el concurso de delitos. La palabra concurso pues nos puede sonar a competencia, ¿no? A que hay
están compitiendo los delitos por cuál es mayor o por cuál es el mejor, ¿no? Pero no es así, ¿no? La palabra concurso deriva de concurrir, que significa coincidir en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de concurso de delitos, hablamos de cuando derivado de una conducta se pueden dar varios resultados que pueden ser delitos, o de diversas conductas también se pueden dar diversos resultados que pueden ser delitos. Luego, entonces, que les quede claro, chicos, que cuando hablamos de concurso de delitos, es cuando varios delitos coinciden en el mismo tiempo y cometidos por un mismo sujeto. Entonces ahí ya va a haber un concurso de delitos y sobre todo le sirve al juzgador para poder definir cómo va a sancionar estos delitos que coincidieron en el tiempo, que uno no absorbe a otro como en el caso anterior, sino que cada delito tiene su independencia porque uno no sirve para calificar al otro ni lo absorbe, sino cada delito va a quedar independiente, pero cometidos por la misma persona en un mismo tiempo. Entonces, hay dos tipos de concurso de delitos. Eh, Vamos a tener por un lado el concurso ideal o formal frente al concurso real o material. Primero les voy a explicar el concurso ideal o formal, que digamos que es como el más fácil de entender. Bueno, ambos están fáciles. El concurso ideal se presenta cuando una sola conducta se producen varios delitos. Es decir, hay una unidad de acción y hay una pluralidad de resultados. Una sola conducta puede derivar en varios delitos. Pero estos delitos tienen una conexión muy fuerte entre sí. ¿Por qué? Porque los cometió un solo sujeto y esos delitos dan varios resultados, pero fue la misma conducta. Entonces, la unidad delictiva es un todo, se considera como un todo, para que tengamos esto como un elemento distintivo del concurso ideal. Como ejemplo, les podemos poner con, cuando un sujeto coloca una bomba, ¿no? Como terrorismo, pero bueno, coloca una bomba en un lugar público, entonces cuando la bomba detona, causa muchos resultados, causa muchos daños, puede causar muerte a personas, lesiones a otras personas, daños en propiedad ajena, y luego entonces esa misma conducta de un solo sujeto causó varios resultados que son con varios tipos delictivos, varios delitos, que pudo ser muerte, lesiones, bueno, homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Frente a esto tenemos el concurso real o material que se presenta cuando varias conductas derivan en varios resultados. Entonces hablamos que existe una pluralidad de conductas y pluralidad de resultados. El sujeto busca un resultado, pero dentro de su buscar un resultado surgen varias conductas que se convierten en delitos. Como ejemplo, podemos poner un sujeto que va y su intención es llevar a cabo el robo de un vehículo. Va, se roba el vehículo, pero empieza la persecución porque se dan cuenta y dentro de la persecución atropella a una persona y le causa la muerte. Entonces estamos hablando que fue dos conductas porque una fue robar el vehículo y otra al huir, pues ya causó un homicidio al matar a esta otra persona. Fueron dos conductas y dos resultados. Otro ejemplo podemos poner una persona que quiere hacer un robo a una tienda de conveniencia, en el cual, pues obviamente para planear su delito se da cuenta que no hay una pared, sino hay cristales y decide, para causar un mayor impacto y lograr su cometido, que es robar el dinero de esa tienda, pues entrar con su auto, chocar los cristales o y amagar al dependiente, ¿no? Entonces, amaga al dependiente, le entrega el dinero, pero el dependiente se resiste, le da un balazo y lo mata. Entonces ahí tenemos una pluralidad de conductas con pluralidad de resultados. ¿Por qué? Porque una fue su conducta al chocar la tienda y causar daño en propiedad ajena. Otra conducta fue amagar y obtener el dinero, ya ahí tuvo el robo. Y una tercera conducta fue cuando disparó al dependiente y le causó la muerte. Entonces ahí ya tenemos robo, homicidio y también daño en propiedad. Y serán un concurso real, porque fueron varias conductas y varios resultados, varios delitos. Como les decía, esto de identificar el concurso real o material, pues nos
le sirve al juzgador sobre todo para ver cómo va a imponer sanciones una vez que se prueben todos estos delitos, ¿no? Una vez que se agote el procedimiento y que se pruebe que efectivamente los cometió, vamos a entrar a la parte de las sanciones. Aquí nada más les queremos como decir para qué nos sirve en la teoría, en la práctica. Entonces, la teoría del concurso de delitos nos sirve para poder nosotros o el juzgador imponer una sanción. Y el artículo 64 del Código Penal Federal establece las sanciones de acuerdo al concurso, cuando son varios delitos, ¿no? Hablábamos del concurso ideal, que es una conducta y varios delitos. La sanción es la del delito que merezca la sanción más alta, más la mitad de las sanciones que les correspondan a los demás delitos. Y también se le podrán aplicar otras sanciones que no sean de carácter como la cárcel, ¿no? También les pueden aplicar otras sanciones de esos delitos que puede ser reparación del daño, que puede ser una disculpa pública, que puede ser una multa, que no son necesariamente de cárcel. Pero hablando de años de cárcel, pues aquí hay esta regla o esta tablita que dice al juzgado le vas a poner la sanción más alta del delito que merezca la pena más alta y luego los demás delitos le vas a poner hasta la mitad y todas las demás, ¿no? Que no sean de cárcel. Y bueno, frente a esto, en el concurso real, lo que tiene que hacer el juzgador es sumar todas las sanciones de todos los delitos. Lo resultante o la suma resultante no debe de exceder de 60 años, porque es la pena máxima que tenemos, que establece nuestro código para cualquier delito. Es decir, aquí eh, en México no se puede imponer una pena máxima a los 60 años, conforme al artículo 25 del Código Penal Federal, que es el que estamos hablando. Perdón, tengo un poco de tos. Entonces, eso sí también hay que tenerlo claro. Claro que sí hay unas excepciones donde sí hay delitos que sí se han tenido una pena de prisión, digamos, ¿cómo se llama esta? Perdón, se me fue el nombre, de cadena perpetua, pero son excepciones o cuando se suman por varios tipos delictivos, pero no debe exceder de 60 años. Un ejemplo, por ejemplo, les podremos dar el caso muy sonado de el chico de Cumbres, que pues tiene compurgada una pena pues de máximo 60 años, ¿no? Porque le acumularon las penalidades y fue la pena máxima que son de 60 años. Bueno, una vez agotado este tema anterior del concurso de delitos, vamos a pasar a otro tema que queremos que sepan, que aprendan, que es el desarrollo del delito o iter criminis. Toda conducta delictiva tiene un camino, o sea, inicia con la idea en la mente de la persona que lo va a cometer y concluye con la ejecución de la acción tipificada como delito. A este camino que sigue el desarrollo del delito se le denomina iter criminis. Iter criminis proviene de una locución latina que significa camino del delito. Como sabemos, muchas cuestiones en la materia legal derivan del latín, puesto que nuestro derecho es romano canónico, es decir, tiene un origen en el derecho romano, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene su derecho deriva del llamado common law, que es el derecho germánico, perdón. Me adelanté. Se me adelantó la diapositiva. Bueno, estábamos precisamente también para guiarme yo y que ustedes vayan siguiendo mi exposición. El iter criminis, pues decíamos, es todo ese camino que sigue el delito. El delito, pues como tal, es un fenómeno psíquico y físico. Vuelvo a explicar, psíquico porque empieza en la mente de quien va a cometer el delito. Todo está en su mente, empieza a planearlo. Y físico cuando ya se exterioriza esa conducta y la ejecuta. Entonces, son dos fases. El mismo fenómeno psíquico físico nos va a dar esas dos fases en las que se divide el desarrollo del iter criminis. Una fase interna, que son todos aquellos actos que se manifiestan en la mente de la persona que quiere delinquir o que va a delinquir. Y la fase externa, que sería lo físico, que es cuando ya se exterioriza esa conducta, que puede empezar desde que lo empieza a platicar o que lo empieza a planear, entonces hasta que lo ejecuta y lo comete. Entonces son esas dos fases
Hay que tenerlas muy claras porque tal vez sea pregunta de examen, igual y no se los adelanto, pero sí hay que recordar que existen dentro del desarrollo muchos momentos, pero son dos fases y hay que tenerlas claras y deriva de la forma en que se desarrolla el delito, desde su ideación hasta su ejecución. Lo vamos a ver más a detalle en este cuadrito que a continuación les presento, que les va a ayudar mucho a comprenderlo. Dentro de la fase interna del, del camino del delito, que es toda esta que aparece en verde, pues ya les comentaba yo que es todo aquello que pasa únicamente en la mente del sujeto que va a delinquir. Y casi toda esta parte la estudia lo que es la criminalística, porque es más una parte pues, de la psique de la persona, ¿no? Entonces, esa fase interna no es punible, también es una parte que tenemos que tener muy clara. No es punible porque como está en la mente de quien va a ejecutar, pues no se puede probar, es muy difícil probar lo que tenemos pensado. Inicia con la, ay, perdón, inicia con la ideación, es cuando ya viene y dice, ah, bueno, yo quiero robar un banco, ¿no? O sea, ya tengo la idea, voy a robar un banco. Después viene una deliberación, donde la persona dice, bueno, ¿y para qué quiero robar? Si puedo hacerlo, si puedo, no puedo, me pueden detener, cómo lo voy a hacer. Entonces, la deliberación es como hagan de cuenta que está un angelito y un diablito, como en las películas, y pues una parte negativa le dice, sí, hazlo así, y otra parte de angelito, pues no, no lo hagas. Y viene la tercera etapa, que es la resolución. En la resolución, pues, es cuando ya la persona determina, dice, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y si decide no hacerlo, aquí se agota la fase interna y se acabó. Ya no entramos a la fase externa, pero si decide hacer el delito, vamos a pasar a la siguiente fase, que tiene dos momentos, que no hay que confundirlo con las fases. Las fases son las dos que les decía del Little Crimes, que tiene varios momentos. El primer momento de la fase externa son los actos preparatorios. El sujeto ya decidió cometer el delito, bueno, entonces va a hacer actos preparatorios para ejecutar su crimen. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede conspirar, puede manifestarlo, decirle a otras personas, invitarlas a que lo ayuden. En este caso del robo a un banco que les ponía como ejemplo, pues el sujeto ya dice, bueno, pues necesito que él me ayude, necesito a alguien que maneje, alguien que amague a las personas y conspira. Todos estos actos preparatorios pueden ser o no punibles, aquí lo vemos en esta parte anaranjadita. Puede ser, es como un semaforito también, ahí todavía estamos en, bueno, esto puede ser punible o no. Los actos preparatorios, por ejemplo, en el ejemplo de quien quiere robar un banco, digamos, dice, necesito una pistola o dos pistolas y todo. Las compra, pero pues, en el mercado negro ya hay un hecho punible ahí. Compra un pasamontañas o varios para sus cómplices, pues no es un hecho punible. Pero el comprar o tener un arma que no tenga permiso para portar, pues ya es un hecho punible. Entonces por eso aparece en nuestro cuadro como algo naranja, ¿no? Como que estamos en un foco que ya nos puede pasar. Después de estos actos preparatorios vienen ya los actos de ejecución, que es cuando ya es una conducta que se exterioriza y se vuelve punible, cuando ya ejecuta y va y hace el robo al banco. Pero aquí puede haber dos alternativas. La primera es que ese delito quede en tentativa. Tentativa es que no se llegó al resultado final que era el robo. O puede haber una consumación de que estas personitas lleven a cabo su fin, que era apoderarse del dinero del banco y se consuma el delito. Entonces hay que tener en cuenta que la tentativa es cuando no se lleva a cabo el resultado, pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto que lo planeó, como puede ser que lo detuvieron, que hubo un buen operativo policiaco y se frustró el asalto, pero pues ya lo pueden a él llevar a juicio por una tentativa de robo. Y puede ser otro caso de tentativa que llegó y que ese día no abrieron el banco porque hubo un operativo para componer las alarmas, no sé. También fue por una causa externa, pero tal vez no pueda llegar a ser sujeto de un juicio porque pues, nadie supo que él tenía la intención y pues, no se llevó a cabo, pero quedó en una tentativa. Pero también puede ser no punible, aunque no todas las tentativas son punibles. Bueno, eso ya sería como materia de otro curso,
Y aquí solamente estamos como que esbozando las nociones básicas, pero sí que lo tengan como en el radar, ¿no? Ahora bien, hasta aquí agotamos la etapa de Little Crímenes. Cualquier duda, como les había comentado la licenciada Marwa, nos pueden escribir en el chat. Voy a seguir al siguiente tema. El siguiente, perdón por mi tos. El siguiente tema es como ahora sí que eh, la reina de la corona, la joya de la corona de este tema que estamos viendo, que es la teoría del delito, porque vamos a hablar de los elementos del delito. Los elementos del delito son aquel conjunto de características o componentes esenciales que constituyen todo delito. Es decir, toda conducta que sea un delito tiene que estar compuesta por estos elementos. Si alguno de estos elementos falta, pues ya no estaremos hablando de una conducta delictiva. Puede ser otra cosa, pero no va a ser un delito. Luego, entonces, como les comentaba al principio, obviamente el juzgador va a buscar integrar esos elementos dentro de la conducta para que se configure el delito, y por su parte la defensa va a tratar de que no se configure algún elemento o de que se configure un elemento contrario para excluir a su cliente de ese delito, ¿no? De esa responsabilidad. No hay un consenso en el mundo de cuántos son los elementos que debe tener un delito. Existen varias teorías y varias corrientes en cada país, ¿no? Aquí en este cuadrito en azul les pongo un ejemplo de las corrientes como que manejan los elementos del delito. Vamos desde una corriente que maneja 2 elementos, 3 elementos, tetratómica de 4 elementos, pentatómica de 5. Según el número, pues tiene su nombre, ¿no? En este caso hay que decir que la más aceptada o la más común es la corriente pentatómica, que es la que ubicamos aquí de 5 elementos. Luego entonces, para que podamos entenderlo y a lo mejor para que les sea a ustedes más digerible la siguiente explicación, porque vamos a entrar a estudiar cada uno de estos elementos. En la siguiente etapa, pues yo les voy a sugerir o vamos a tenerlo en la mente el delito como una mesa de 4 patas, obviamente. En esa mesa, para que exista el delito, que sería nuestro delito, para que exista como tal, pues se tienen que dar las 4 patas que van a soportar la base de la mesa, que sería el quinto elemento, para que nos dé o no se configure un delito. Ahorita más adelante van a ver por qué les digo esta comparativa física, para que lo entiendan. Vamos a ver ahora los elementos ya divididos de la teoría pentatómica. Les repito para que también puede ser pregunta de examen, ¿eh? Pentatómica porque vuelvo a lo mismo, aunque parezca repetitiva, porque son 5 elementos para que una conducta la podamos llamar o denominar delito. Ahora bien, hay que entender que son elementos, estos 5 elementos son 5 positivos que frente a sí, cada uno de ellos tiene 5 elementos negativos, o lo contrario al elemento positivo, pues es elemento negativo. Los positivos son los que el juzgador va a tener que demostrar para poder sancionar o imponer una pena, y los negativos son los que va a tener que demostrar la defensa que sucedieron para que esa conducta no se considere delito y poder absolver al sujeto que cometió la conducta, ya sea porque los busque su defensa o porque efectivamente existió un elemento negativo que da lugar a que esa conducta no sea un delito, precisamente. A que esa mesa, si le quitamos una patita, pues ya no nos sirva como mesa y entonces ya no haya una pena y no haya un delito. Bueno, los 5 elementos de la conducta de la corriente pentatómica son conducta, antijurídica, tipicidad, culpabilidad y punición. Entonces luego se habla de que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Esa es una definición que se puede dar del delito, porque es una definición que está basada en sus 5 elementos principales. Aquí, un poco en cuanto al orden, yo creo que por practicidad debería estar al revés, estas dos, pero es conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ahorita los vamos a explicar cada uno de ellos. Y como les comentaba, frente a cada elemento positivo existe un negativo que también vamos a explicar.
A ver, empezaremos con los elementos positivos. El primero de ellos es la conducta. Es el elemento esencial de todo delito, porque si no hay conducta, pues no va a haber delito, ¿no? La conducta entiéndase como el comportamiento humano voluntario y es el primer elemento para que exista el delito, como les decía. También más adelante, dentro de un punto, vamos a explicar más a detalle lo que es la conducta. Ahorita quedémonos con qué es el comportamiento humano voluntario. Voluntario quiere decir porque tenemos nuestro libre albedrío como seres humanos y nosotros decidimos voluntariamente, como hablábamos en el iter criminis, tomamos la resolución de cometer o no una conducta. Y entonces tenemos esa libre voluntad de hacerlo. Entonces esa conducta voluntaria y humana, porque no, los seres que no son humanos pues no cometen delitos, por eso es un comportamiento humano y voluntario. Hasta ahorita así lo entendemos como parte del delito. El segundo elemento, les decía yo, es la tipicidad. Ahorita regresamos a la antijuricidad, pero el segundo elemento es la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la descripción que el legislador hace de una conducta que la va a considerar contraria a derecho y que la considera como contraria a lo que la sociedad debe hacer. Esa conducta y esa descripción queda redactada en el Código Penal o en los códigos penales y toda conducta que esté descrita dentro de esos códigos pues se va a considerar delito. Por eso se llama tipicidad, porque es la descripción del delito, lo que llamamos el tipo penal. El tercer elemento es la antijuridicidad. Antijuridicidad, cuando hablamos de antijuridicidad, estamos hablando de todo aquello que es contrario a derecho, que existe en una norma como una conducta prohibida o sancionada por el orden jurídico. Entonces, toda conducta que esté marcada en un código descrita y sea contraria a derecho, hasta aquí podría ser delito, pero vamos a encontrar un cuarto elemento. Si es en este elemento, pues no va a haber delito, pero el cuarto elemento sería la culpabilidad, que esa culpabilidad se encuentra muy relacionada con la capacidad de comprender de la persona y que le podamos reprochar su actuar. O sea, esa persona para ser culpable tiene que tener la capacidad de conocer, la capacidad cognitiva de con la voluntad de cometer esa conducta. Si esa persona no tenía capacidad para comprender o no tenía la voluntad, pues no va a haber delito. Pero si hay una capacidad cognitiva y evolutiva, se puede imputar y reprocharle, como dice aquí en nuestro texto, reprocharle esa conducta a la persona por haber actuado contrario a derecho, sabiendo que y conociendo su actuar. El quinto elemento, que muchos tratan de los cuatro elementos anteriores, es la punición, que es la capacidad que tiene el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales para imponer una pena a quien cometió una conducta tipificada en la ley como delito contraria a derecho y que le es reprochable por su actuar cuando debió actuar de otra manera. Luego entonces, en nuestro ejemplo de la mesita, la punición sería la base de la mesa. Tienen que existir las cuatro patitas y la base de la mesa es la consecuencia y todo eso va a ser un delito. ¿Por qué? Porque fue una conducta antitípica, antijurídica, culpable y tuvo una pena, una punición, ¿no? Y luego entonces eso es lo que tenemos que tener muy bien aprendido para nuestros cursos siguientes, donde ya vamos a hablar de unos delitos en particular y unos delitos que tienen mucha relación con la materia que llevamos en el despacho. Como contadores ustedes, más adelante en los demás temas vamos a ver qué se considera y delincuencia organizada y algunos otros temas que tenemos. Vamos a ver los elementos negativos, que tal vez es la parte que más nos interese por si alguna vez nos quieren atribuir que espero que no, algún delito. El primer, frente a la conducta, ausencia de conducta. Ya lo decíamos que significa que cuando no existe la conducta, cuando no hay un actuar de una persona, pues no va a haber delito. Luego entonces, pues hay muchas veces que pasa algún hecho que lo tipifican como delito y no es tal. La ausencia de conducta, se les podría explicar, es cuando la persona no tiene voluntad de lo que está haciendo.
Ese es el elemento básico para que ustedes entiendan cuando no hay conducta, cuando no hay voluntad. Esto ocurre cuando la persona está en un estado mental, está, digamos, en un acto reflejo, por ejemplo, que, por ejemplo, tiene un tic y entonces golpea a una persona, le causa una lesión, pero no hay una conducta como tal porque él no quiso o no tuvo la voluntad de cometer esa lesión, sino fue consecuencia de su acto reflejo. Otro es cuando la persona está en un estado de inconsciencia profundo. Ejemplo, cuando están dormidos o sonámbulos, que es lo que la teoría nos dice que se configura como una ausencia de conducta. Cuando la persona no tiene la voluntad, no está consciente de lo que está haciendo, es un estado inconsciente. Por ejemplo, una mamá que está dormida, se duerme siempre con su bebé, está profundamente dormida, se voltea para acomodarse y sin querer aplasta al bebé, lo asfixia y le causa la muerte. Ahí hay una ausencia de conducta porque ella no tuvo la voluntad, no tenía la voluntad ni la conciencia para ni el querer matar a su bebé. Y pues esto es complicado probarlo, porque también puede el sonambulismo, por ejemplo, también está considerado como una ausencia de conducta, pero pues habría que, por ejemplo, el sonambulismo, pues tendría que entrar un médico para decirnos efectivamente si esa persona tiene ese problema, ¿no? Del sonambulismo. Pero es sobre todo el elemento para que entendamos la ausencia de conducta es cuando no hay voluntad y no hay una conciencia plena, ¿no? De la conducta. La atipicidad es el elemento negativo de la tipicidad. Ya decíamos que la tipicidad se basa en la descripción de la conducta que se considera un delito, la descripción que está en el código. Entonces, cuando una conducta no está descrita como en el Código Penal o en un código sancionador como una conducta que merece una sanción, pues entonces hay una atipicidad. Un ejemplo burdo podríamos decir, pues yo quiero hacer una fiesta de baby shower, pues en ningún código, no es ilegal, no es un delito, porque ningún código dice al que haga una fiesta previo al nacimiento de un bebé se sancionará como tal, ¿no? Pues no existe, ¿no? Es una conducta que no es atípica porque no está sancionada, no está considerada como un delito. Pero también la tipicidad, veremos más adelante que nos sirve para a lo mejor no encuadrar esa conducta en ese delito, pero a lo mejor encuadra y encaja perfectamente en otro delito. Entonces, es atípica frente a un delito, pero es típica frente a otro, como hablábamos del robo, ¿no? No es robo simple, pero es robo a casa habitación. Entonces, ya es una conducta que encuadra en otro tipo penal. No encuadra en el robo, pero encuadra en el robo a casa habitación. Eso lo veremos también más adelante, más a fondo, lo que es la conducta y la tipicidad. Otro elemento negativo frente a la antijuridicidad, tenemos el elemento negativo que es las causas de justificación, que son aquellas razones o circunstancias que el legislador considera pertinentes para anular la antijuridicidad, que hablábamos que la antijuridicidad es lo contrario a derecho. Luego entonces el legislador dice, espérame, esto es contrario a derecho, pero cuando hay estas causas de justificación, pues aunque sea contrario a derecho, está justificado su actuar. Aquí hace rato veía yo en el chat, mientras exponía la licencia Marwa, que alguien, no recuerdo su nombre, nos hacía una pregunta de lo que es la legítima defensa. Pues ya llegamos a ese punto. De por sí decíamos que las preguntas se iban a contestar a la parte final, pero le voy a contestar en este punto. La legítima defensa entra dentro de esta parte de las causas de justificación. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, entran a agredirme a mi casa y yo en ese momento saco una pistola y me defiendo, o agarro un cuchillo y me defiendo, ¿no? Luego entonces, si yo lesiono a esa persona, pues estoy actuando en legítima defensa. ¿Por qué? Porque yo me vi ante un peligro real e inminente que puso en riesgo mi vida y yo actué en mi conducta, pues está justificada porque yo sentí en peligro mi vida, ¿no? Que también es un tema muy amplio lo de la legítima defensa, porque tienen que darse muchos elementos. Por ejemplo, tiene que haber una racionalidad en mi defensa, ¿no? O sea, sí sentí un peligro inminente, pero tengo que ser racional, que ahí hay un tema, cuando, por ejemplo, en este ejemplo que yo pongo de que yo sentí en peligro mi vida, pues igual y en vez de lesiones le causo la muerte,
tal vez ahí puedan decir, pues racionalmente te excediste, ¿no? En tu legítima defensa y también ahí es un tema que tendrá que ver el juzgador, pero sí se los pongo como ejemplo de causas de justificación. Otro ejemplo que podemos dar es que es un caso muy conocido de este actor Pablo Ley, que en Estados Unidos golpeó a un señor ya grande de edad porque supuestamente tuvieron un altercado vial y esta persona, la que está sometida ahorita a la justicia, pues dice defenderse, que se sintió agredido, que sintió peligro, pero pues ahí no fue racional su conducta porque estamos viendo que es una persona mayor de edad, que en los videos se ve que la persona no lo está agrediendo ni tocando y este chico le lanza un puñetazo y pues lo lesiona y esta persona muere. Entonces se le atribuye a él porque excedió esa racionalidad con la que debía defenderse, ¿no? Les digo, este es un tema que da para mucho más, ya me atoré aquí, pero este es un ejemplo de las causas de justificación que, que anulan lo que es la antijuridicidad. El siguiente elemento negativo sería la inculpabilidad, que es lo contrario a la culpabilidad. Ya decíamos que la culpabilidad es cuando un juicio de reproche que la sociedad le puede hacer a la persona que comete una conducta que es contraria al derecho y que está tipificada. Yo le puedo reprochar porque tuvo la capacidad cognitiva de saber lo que estaba haciendo y evolutiva de tener la voluntad de hacerlo. Cuando no existe la capacidad cognitiva ni la capacidad evolutiva, estamos frente a una causa de inculpabilidad, que también es lo que llamamos los inimputables. Un menor de edad tal vez desconozca o no tenga esa capacidad de conocer que lo que está haciendo es un delito. No obstante, pues hemos de decirles que tenemos una justicia especial para adolescentes porque efectivamente pues sí se les hace un juicio de reproche y sí se les hace un juicio, pero especial conforme a su edad, pero es una causa de inculpabilidad. Un niño o un menor de edad que comete una conducta antijurídica y típica. Otra causa de inculpabilidad, otro ejemplo de inculpabilidad podría ser, por ejemplo, cuando la persona tiene un estado mental, eh, no tiene un buen estado mental o es un sujeto que tiene una enfermedad mental. Luego entonces no es capaz de comprender que está cometiendo una conducta delictiva contraria al derecho y no tiene la voluntad, sino este estado mental lo lleva a cometer la conducta, pero no le podemos hacer un juicio de reproche a una persona que está mal de sus facultades mentales. Luego, entonces, ahí vamos a alegar la inculpabilidad, no se le puede sancionar, pero tal vez le podrán poner una medida restrictiva, como es llevarlo a un centro psiquiátrico y de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Otro ejemplo de inculpabilidad podría ser el error. El error, cuando alguien, el error, entendámoslo como una falsa percepción de la realidad. O sea, su realidad, a como la tienen planteada, la persona no está cumpliendo una conducta delictiva. Un ejemplo podría ser en el caso de una menor de edad, un chico que tiene unas relaciones con una menor de edad, pero esta chica le dijo que era mayor de edad, le mostró una credencial de lector falsa o un acta de nacimiento falsa, y él piensa, pues yo estoy bien, no estoy cometiendo el delito de estupro, la chica es mayor de edad, yo soy mayor de edad, estamos bien. Cuando no es así, él tiene una falsa percepción de la realidad porque la chica pues es menor de edad y él está cometiendo un delito. Entonces, él puede alegar a su favor el error en que incurrió por la falsa apreciación que tuvo de la realidad por esta mentira de esta persona. El quinto elemento de negativo es las excusas absolutorias. Estas excluyen el delito, excluyen el delito, es decir, ya no va a haber delito, ya no va a ser punible más bien. Este es el elemento negativo de la punibilidad, cuando existen las excusas absolutorias. Aquí más bien sí va a haber un delito, porque va a haber una conducta que está tipificada como delito, que fue antijurídica porque es contraria de derecho, que la persona es culpable porque tenía la conciencia y la voluntad de cometerla, pero por algún elemento no se le va a sancionar
por algún elemento que el mismo tipo penal nos va a describir, no se le va a sancionar, porque hay excusas por las cuales él tuvo que actuar de esa manera y no pudo actuar de otra. Un ejemplo eh, que podemos poner como excusa absolutoria es el delito de aborto terapéutico. Es decir, cuando una persona aborta porque su vida está en riesgo, en ese caso, sí cometió la conducta, el aborto sí está tipificado como un delito, sí es contrario a derecho, es antijurídico, la persona sí es culpable porque tenía la voluntad y el conocimiento para poder cometerla de otra, porque estaba que es la vida de la madre sobre un bien jurídico, no podríamos llamarle de menor valía, pero se protege o se privilegia la vida de la madre. Este es un ejemplo de nuestras, está descrita la conducta y dice, no, ejemplo, lo podemos encontrar que dice, muchos delitos encuadran el tipo, pero también dicen excusas absolutorias, y lo podemos ver en otros delitos, pero este ejemplo creo que es el mejor. Luego entonces vamos a pasar al siguiente tema, que ya lo hemos explicado, que es la conducta y la ausencia de conducta, que son primordiales para que exista todo delito. La conducta, como habíamos visto, es el elemento básico de todo delito. Se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo. Esta es la novedad que vamos a ver en este apartado. Que la conducta no solo es de hacer, sino puede ser de no hacer. Cuando yo no hago lo que tenía que hacer, es cuando también se puede cometer un delito. Y esos delitos se llaman de omisión, que lo vamos a ver un poquito más en la siguiente lámina. Pero por ahorita que nos quede claro que no todas las conductas son de hacer. También hay conductas de no hacer. Y frente a la conducta, ya habíamos visto, esto es como un repasito, que está la ausencia de conducta, que ya les había explicado que es cuando el acto reflejo, como la mamá dormida, como el sonambulismo. Es del Código Penal, que determina una causa de exclusión. Lo mismo, hay que tener claro que para la ausencia de conducta es cuando no hay voluntad plena de la persona que lleva a cabo el comportamiento que pensamos es un delito, pero ya vemos que ese comportamiento, si lo lleva a cabo sin su voluntad, como un acto reflejo o estando plenamente dormida o sonámbula, pues no se va a considerar conducta y se va a excluir de un tipo penal. Luego, entonces, como les decía anteriormente, no toda la conducta se refiere solo a los delitos de acción, son aquellos que se realizan con la actividad del sujeto. Como es decir, es muy fácil, aquel que cometió un homicidio, pues activó una pistola y es una acción, o encajó un cuchillo, ya causó lesiones o ya causó el homicidio. Es muy fácil entender los delitos de acción. Los delitos de omisión, por su parte, son aquellos donde la inactividad voluntaria, o sea, tuvo la voluntad de no actuar, trae como consecuencia que cometa un delito esa persona. Aquí vamos a tener dos tipos, omisión simple o propia, que es cuando el no hacer, la persona viola una norma que lo obligaba a hacer, y al dejarla de hacer, pues él infringe o va contrario a la ley. Es, por ejemplo, un policía que tiene el deber de cuidado hacia la ciudadanía, pero en su momento omite cumplir con ese deber, pues es una omisión simple, porque él tenía la obligación de actuar. O, por ejemplo, una persona que atropella a otra y se escapa, porque da miedo y dice, ay, no, pues igual y lo maté o algo, me voy, omite el deber de auxilio que tenía. Ahí un delito que es el deber de auxilio frente a la víctima, y entonces pues también puede ser juzgado y sujeto a ese delito por omisión, por no haberle prestado auxilio. La segunda forma en que se puede cometer un delito de omisión es la comisión por omisión o impropia. Me llevó a cometer ese delito. Pero hay que tener muy en cuenta que para que se cometa un delito de comisión por omisión, la persona que comete esa omisión tiene que ser
tiene que tener una posición garante. Garante significa que cuida, tiene que tener el deber de cuidado frente a un bien jurídico. Ya hablaba la licenciada Marwa de lo que son los bienes jurídicos tutelados, que puede ser la vida, la propiedad, la integridad física, la integridad sexual. En este caso, la persona que comete un delito por omisión, por omisión, tiene que ser garante o tener la obligatoriedad de cuidar el bien jurídico, que, que el bien jurídico que resultó afectado. En este caso, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. Una mamá que deja de dar alimentación a su bebé y por causa de que ella omite ese deber de cuidado que tenía hacia el bebé, de cuidar su vida, pues el bebé muere. Ella cometió homicidio de comisión por omisión, porque ella tenía el deber de alimentar a su hijo y no lo cumplió. Luego entonces cometió el homicidio indirectamente por esa omisión, por dejar de hacer lo que le correspondía. Igual más adelante, en los demás temas, pues ya lo vamos a ver como más específico, pero ahorita con que tengamos esa noción básica, nos damos por bien servidos. Como último tema, y vamos a ser un poco también reiterativos o repetitivos, vamos a ver lo que es la tipicidad y frente a la tipicidad vamos a ver la atipicidad. Igual y les parece repetitivo, pero aquí vamos a entrar a justificar o decir cuál es el fundamento de la tipicidad. Ya decíamos que la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal. Es decir, la conducta que realizó el sujeto tiene que encuadrar o encajar exactamente al tipo penal, que es la descripción que hace el legislador de una conducta delictiva. Como ejemplo, les vuelvo a decir, por ejemplo, el delito de homicidio. Dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra. Ese es nuestro tipo penal, es nuestra descripción que está contenida en una norma que es el Código Penal. Luego, entonces, quien realice una conducta tal cual está descrita en ese tipo penal, pues encaja perfectamente. Quien prive de la vida a otro va a encajar en el delito y va a cometer el delito de homicidio. Luego, entonces, todos los delitos, para que se puedan sancionar, deben de encajar perfectamente en esa descripción, porque si no encajan perfectamente, no pueden ser sancionados porque ahí habría una violación a la garantía constitucional de legalidad que tenemos todos los ciudadanos mexicanos establecida en el artículo 14 constitucional. Es una garantía de legalidad porque nos dice el artículo 14 en su párrafo tercero, que les voy a leer, dice, en los juicios del orden criminal, que es lo que estamos hablando, del derecho penal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Ahí lo podemos entender perfectamente lo que es la tipicidad. Dice, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Es decir, para que a mí me sancione un juez penal, tiene que primero esa conducta que me atribuyen estar descrita en la ley y segundo, me debe encuadrar perfectamente al delito que me están imputando. Luego, entonces, si eso no se cumple, hay una violación a mi garantía constitucional de legalidad, que también les adelanto, puede ser pregunta de examen, porque tenemos que tener claro que no se nos puede imponer una pena que no corresponda a la conducta y que nos están atribuyendo. Luego, entonces, ya podemos entender mejor lo que es la atipicidad, que es cuando la conducta no encuadra en el tipo penal. A lo mejor es un ejemplo burdo, tomando en cuenta el homicidio que les había dicho como ejemplo, pero es de cuenta, si una persona mata a un perro, pues no se va a dar el delito de homicidio, porque hablábamos en un principio que las conductas las comete un ser humano. Luego, entonces, cuando habla la ley, comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, pues está refiriendo a otro ser humano. Luego, entonces, si esta persona mata a un perrito, a un gatito, a un animal, pues no va a cometer el delito de homicidio. Será tal vez otro delito. Ahorita, como les comento, o como sabemos, ya hay mucha protección para los animales e incluso ya hay un capítulo donde hablan de cuando hay un maltrato animal excesivo, ya se puede tipificar o ya está tipificado como delito.
incluso hablan del maltrato excesivo, pero también en esa parte, en ese apartado de que tipifica esas conductas como sancionables, pues incluso puede ser que puede causarle la muerte por el maltrato excesivo, ¿no? Al animalito. Pero será otro delito, pero no homicidio no va a ser. Entonces, que nos quede claro, a lo mejor les digo un ejemplo medio chistoso, burdo, pero a mí me hace parecer que les puede ayudar para entender lo que es la tipicidad de la atipicidad y sería digamos, el elemento final de materia de estudio de este curso, de esta ponencia del día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Espero que haya quedado resuelta la pregunta de esta persona que nos hablaba de la legítima defensa, que traté de explicarla. Le digo, es un tema mucho más amplio que tendríamos que incluso hacer un curso, un curso de esas causas de exclusión y de cada uno de los elementos podríamos poner más ejemplos o tardarnos más, pero ahorita básicamente como el nombre del curso lo dice, pues son las nociones básicas que debemos conocer para poder entender en sí el delito y cómo identificar una conducta que sí es delito de una conducta que no lo es. Cuando se ven, les recuerdo mi ejemplo de las 4 patitas y la base de la mesa de los 5 elementos. Espero que haya sido claro con ese ejemplo, que parece también chistoso, y pues les agradezco de nueva cuenta que hayan participado y que estén con nosotros. No sé si haya más preguntas. Perfecto. Gaby, muchas gracias por compartir conmigo este webinar. Reiteramos a quienes nos acompañan el día de hoy su asistencia, su participación. Noto aquí en el chat que al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, vamos a dar por finalizado el curso, el webinar del día de hoy, exhortándolos a que toda esta semana nos sigan con el calendario que ya les fue compartido de los demás cursos que se van a estar impartiendo sobre derecho penal. Entonces, en nombre de GIA, la licenciada Gabriela Sánchez y su servidora, les agradecemos la atención prestada. A quienes pertenecen a Grupo GIA, les solicito unos minutos que se queden tantito en la sala de capacitación para poder tomar en cuenta su asistencia. Muy buenos días a todos.